terminaremos el día de hoy con este síndrome, que es el síndrome de abdomen agudo. Este tema ha sido escogido en relación a lo siguiente. Quizás como médicos de primer contacto tenemos la oportunidad también de atender a un número importante de pacientes que ingresan con un síndrome interesante, que es el síndrome de abdomen agudo. Sabemos nosotros que en gastroenterología existen una serie de síndromes importantes: el de abdomen agudo, el de obstrucción intestinal, el sangrado tubo digestivo alto, sangrado tubo digestivo bajo, síndrome diarreico, síndrome ictérico, síndrome de hipertensión porta, en fin. Pero esto es interesante en relación a que engloba una serie de patologías muy importantes que debemos de conocer, y sobre todo porque tenemos la posibilidad de hacer un pequeño recordatorio en relación a este gran síndrome. Signos o síntomas que se presentan en forma súbita, espontánea, en relación a una patología de un órgano intraabdominal que requiere de un tratamiento de urgencia. Datos clínicos que presenta un paciente en relación a una patología de un órgano intraabdominal que requiere generalmente un tratamiento quirúrgico. Las definiciones son múltiples. Lo más importante es que es interesante que conozcamos este síndrome en relación a que necesitamos un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz para disminuir la morbi-mortalidad que se pueda presentar en nuestro paciente. Recordemos nosotros que cuando hablamos de síndrome de abdomen agudo, estamos hablando de una patología, mejor dicho, de un síndrome que a su vez tiene diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones que ustedes ya recordaron es esta: el abdomen agudo quirúrgico o verdadero abdomen agudo, el falso abdomen agudo, el pseudoabdomen agudo o el abdomen agudo que algunos mencionan como neurógeno o algunos lo catalogan como ilion reflejo. Es importante hacer mención también de lo siguiente: en un centro hospitalario en donde no se atienden a pacientes con problemas de trauma abdominal o trauma en general, aproximadamente un tercio de las intervenciones quirúrgicas que se realizan están dadas por este síndrome. Y cuando hablamos nosotros de población pediátrica, estamos hablando aproximadamente que por debajo de los 14 años de edad, el 15% de los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente tienen una estrecha relación con este síndrome de abdomen agudo. Sabemos que cuando hablamos nosotros de abdomen agudo, estamos hablando de una serie muy importante de factores etiológicos. Pero para fines prácticos y muy sencillos, esto los he clasificado en 4 grandes grupos: procesos inflamatorios, procesos vasculares, hemorrágicos y de obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal es otro gran síndrome que se ve también en la clínica de gastroenterología. Algunos se pueden presentar en un principio con un problema de tipo obstructivo, evolucionar a un problema inflamatorio, empezar con un problema vascular, empezar con un problema inflamatorio, o bien tener una mezcla de estos. Pero he tratado de catalogar básicamente en los siguientes cuadros. Empezaremos con el primero: causas inflamatorias. Las están ustedes observando. La causa número 1 relacionada con el abdomen agudo, todo el mundo la conocemos: los problemas apendiculares. Apendicitis aguda en sus diferentes fases de evolución: edematosa, gangrenada, formación de absceso, perforación, peritonitis, sepsis abdominal. Dentro de los problemas inflamatorios debemos mencionar lo siguiente: la segunda intervención quirúrgica que se realiza con mayor frecuencia en un centro hospitalario como el que yo trabajo, Hospital General de México, tiene que ver con problemas de la vesícula biliar. Y los problemas de la vesícula biliar se pueden clasificar prácticamente en 2 grandes grupos de forma rápida y sencilla. La próxima semana hablaremos sobre patología vesicular, que son los problemas inflamatorios agudos y los problemas inflamatorios crónicos. Y entre los problemas inflamatorios agudos, la colecistitis aguda es la que evoluciona hacia un cuadro de abdomen agudo con sus diferentes complicaciones, desde el hidrocolecisto, piocolecisto, colecitis enzimatosa, biliperitoneo, colasco. La enfermedad ulcerosa péptica complicada. Sabemos nosotros que las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica, ya las recordamos en la plática que también dio el doctor Bernal, están dadas por los problemas de hemorragia, penetración, perforación y estenosis. El problema de la penetración hacia un órgano generalmente retroperitoneal como es la glándula pancreática puede dar datos de inflamación e irritación peritoneal, pero lo que más nos da está en relación a la perforación libre, y entonces tomémosla en consideración. Hablamos de problemas infecciosos. Mencionaré, por ejemplo, el absceso hepático aviviano en relación a su crecimiento, distensión de la cápsula de Gleason, irritación peritoneo-parietal, eminencia de ruptura. Hablemos de problemas infecciosos. Uno de los ejemplos puede ser un problema de fibra tifoidea salmonella en su evolución natural. Al término de la segunda semana puede haber sangrado o perforación del ilion terminal. Hablemos de problemas infecciosos en población pediátrica. Ya recuerdan ustedes el problema de las infecciones onfalomesentéricas en relación a la neumatosis intestinal, con alto porcentaje de mortalidad. La enfermedad diverticular es otro dato interesante. Ya recuerdan ustedes que en población joven, la enfermedad diverticular más frecuente, aunque no mucho en relación a población general, está dada por el divertículo de Meckel. Mucosa ectópica, producción de ácido, generalmente gástrica, ulceración, perforación, estenosis, sangrado, puede dar datos de irritación peritoneal. Por arriba de los 30 años de edad, la enfermedad diverticular del colon, aunque el mayor porcentaje llega a ser asintomática, cuando la sintomatología, diverticulitis y complicaciones, abscesos, fístulas, incluso la perforación que hay que tomarla en consideración. El megacolon tóxico por diferentes causas: problemas inflamatorios, problemas infecciosos, dilatación importante, necrosis del colon, perforación. No olvidemos nosotros en el retroperitoneo el problema de la glándula pancreática, la pancreatitis, clasificada en leve, moderada y severa, la aguda o en crónica. Y cuando hablamos de la pancreatitis aguda estamos hablando de complicaciones tempranas, como son la necrosis
en primera instancia estéril, después infectada, o la pancreatitis necrótico-hemorrágica, que nos da datos de irritación peritoneal. La enfermedad pélvica inflamatoria, dato importante que hay que tomar en consideración, piosalpis, endometritis, les puede dar este síndrome importante. Licencia de alguna sutura intestinal después de algún procedimiento quirúrgico, tomémosla en consideración. No están todas las causas inflamatorias, sí las más importantes a las que nosotros nos enfrentamos en el Hospital General de México, desde la enfermedad ulcerosa que ustedes están observando, que puede tener las diferentes complicaciones. Pasemos pues a un ejemplo que están ustedes observando de un paciente que presentó una perforación por una úlcera duodenal que está cubierta por fibrina y sellada por la región hepática, por la región del meso que va hacia la parte que está en la zona de la perforación, como problema que habíamos mencionado inflamatorio. Con una respuesta sistémica que ustedes están observando, que es la respuesta sistémica inflamatoria en relación a una sepsis abdominal. No es el hecho de la peritonitis, es el hecho de la sepsis abdominal, respuesta inflamatoria sistémica. Segundo grupo, problemas vasculares. Recuerden que aquí el ejemplo clásico está relacionado con los problemas de los vasos mesentéricos, la trombosis mesentérica. Importante, 40-50% de mortalidad y en algunas series hasta el 100%. ¿Por qué? Porque la raíz de la arteria mesentérica superior es la que se encuentra obstruida y por lo tanto toda la circulación del intestino delgado y del colon del lado derecho se encuentra comprometida. ¿Puede ser segmentaria? Sí, con lesiones de ilion o de yeyuno con perforación. ¿Puede ser venosa? Puede ser también venosa. Problemas de tipo vascular, por ejemplo en las torsiones por el lado del intestino en relación a volvulus, en donde además de darnos un problema quizás obstructivo, nos da un problema de origen vascular en relación a la circulación que se ve comprometida, con la isquemia secundaria, con el problema inflamatorio y la respuesta sistémica. Torsión de algún pedículo, como un quiste de ovario, en donde también la torsión nos puede dar datos de irritación peritoneal. La colitis isquemia, la angina intestinal de acuerdo con la circulación que hemos mencionado, y la isquemia por estrangulación de un segmento de intestino también tiene un problema de origen vascular. Un tercer grupo que he clasificado, para que sea sencillo en cuanto a saber la etiología, son los problemas hemorrágicos. El ejemplo clásico lo conocen ustedes, el embarazo ectópico roto. El retroperitoneo, también en la cavidad abdominal, problemas vasculares importantes, los aneurismas discantes sobre todo en la aorta. Un quiste de ovario hemorrágico, un folículo roto con un peritoneo o hemorragia en el posoperatorio. Así, les voy a mostrar un caso clínico que tuvimos nosotros en el Hospital General de México. Paciente de 35 años de edad, masculino, que ingresó con nosotros con sangrado de tubo digestivo alto, severo, que lo llevó al choque hipovolémico, fue internado, sustitución de líquidos, se regularizó su estado hemodinámico, estuvo compensado aproximadamente 24-36 horas. Posterior a las 24-36 horas, reinicia con sangrado de tubo digestivo importante, hemotransfusión, dilatación del abdomen, distensión abdominal, náusea, vómito de contenido de tipo fecaloide con algo de sangre, además de imposibilidad para canalizar y para poder defecar. Hicimos el diagnóstico de sangrado de tubo digestivo bajo, además de un cuadro de tipo obstructivo bajo. Y entonces a este paciente se le hizo un estudio en primera instancia para observar de dónde provenía el sangrado. Una rectoscopia, solamente observamos sangre. Un estudio de una rectosigmoidoscopia flexible, solamente observamos sangre. Y en estos casos se enfocan en dos estudios principales, el estudio angiográfico y el estudio por gammagrafía. Están ustedes observando un estudio angiográfico selectivo de la arteria mesentérica superior, en donde en una fase de sustracción se ve mejor el ejemplo, en donde ven la pared del intestino, ven la circulación del asa del intestino y cómo el medio de contraste está saliendo hacia la luz de esta porción intestinal. Esto nos explicaba el problema del sangrado de tubo digestivo bajo, no la causa exactamente. No nos explicaba por qué estaba presentando un problema de tipo obstructivo. Por la situación de que el paciente no se le detuvo el sangrado, por la situación clínica de que presentaba datos de irritación peritoneal por la obstrucción intestinal, el paciente fue sometido a una intervención quirúrgica y lo que se le encontró en este caso fue la presencia de una lesión en el intestino que están ustedes observando. Una lesión neoplásica, un angiosarcoma que estaba ocasionando el sangrado de tubo digestivo bajo y además el problema obstructivo del intestino. Una resección intestinal segmentaria con entero anastomosis fue más que suficiente para resolver el cuadro agudo del paciente. Las causas se combinan, sangrado y obstrucción las podemos tener. Cuando hablamos de causas obstructivas, que es el último grupo, hay que hacer primero una definición de la obstrucción intestinal, que es otro gran síndrome, que está incluido en el abdomen agudo. Dificultad para que el contenido intestinal avance más allá de una porción del intestino que está obstruyendo su paso. Por lo tanto, si nosotros hacemos cálculos de la cantidad de líquido que nosotros ingerimos, 1,5 litros, 2 litros, cantidad de líquido que se produce por la secreción gástrica, 800 mililitros, secreción pancreática, 600-800, producción biliar, 600-800, jugos intestinales, 1,000 mililitros, tenemos aproximadamente entre 7 a 9 litros que están circulando por el intestino. Cuando no es así, ¿qué es lo que sucede? El intestino se mueve con mayor frecuencia, finalmente se cansa, se dilata, acumula líquido, traslocación bacteriana, pasa por presiones a cavidad peritoneal, distiende la pared del intestino, disminuye la circulación venosa en forma retrógrada a la arterial, el paciente tiene compromiso isquémico, se necrosa y se perfora.
Y entonces la obstrucción intestinal así se comporta en su fisiopatología y nos da datos de irritación peritoneal. Por esto este gran síndrome de obstrucción intestinal entra en los 4 grupos que hemos mencionado que nos puede dar abdomen agudo. Pero a su vez la obstrucción intestinal, si nosotros recordamos, tiene 3 causas principales en población mundial. 1, bridas o adherencias. 2, hernias estranguladas. Y 3, neoplasias. Pero a su vez tiene 3 causas etiológicas principales en relación a inicio de fisiopatología. Problema obstructivo en la luz directa, cuerpos extraños, puede ser parásitos, un hilio biliar o el cuerpo extraño que ustedes imaginen. En la luz, problemas neoplásicos, enfermedad inflamatoria intestinal. Y fuera de la luz, que es lo más importante, bridas, adherencias, hernias estranguladas, neoplasias de otros órganos que obstruyen al intestino. Pero a su vez, para complicarnos un poquito más, la obstrucción intestinal por grupos de edad podemos tener factores etiológicos diferentes. Recién nacido, pues el ano imperforado. Alteraciones congénitas, atresia intestinal, falta de rotación intestinal, con bandas adherenciales que puede haber del peritoneo parietal al duodeno, al intestino, bandas de LAD, y nos puede dar la obstrucción, el mismo hilio meconial. Y entonces tenemos causas de obstrucción intestinal. En población pediátrica, quizás hasta los 20 años de edad, la hernia inguinal es un factor muy importante en relación con la obstrucción intestinal. La hernia inguinal indirecta, persistencia del conducto peritoneo vaginal, descenso de un asa de intestino, se atrapa, se estrangula, paciente obstruido, pacientes con irritación peritoneal. Problemas de intususcepción, un segmento del intestino se mete en otro, generalmente del ilion terminal, hacia la porción ascendente del colon. El divertículo de Meckel, con sus diferentes complicaciones. Puede ser un problema inflamatorio y un problema obstructivo. Una de las complicaciones es la estenosis. La enfermedad de Hirschsprung, agangliosis intestinal entre la porción recto-sigmoidea, con gran dilatación del intestino, imposibilidad para defecar y problemas también de origen vascular secundarios por la misma distensión. Tomémosla en consideración. Adultos jóvenes, bien, como todos ustedes, hay unos ya fueron intervenidos quirúrgicamente, bridas o adherencias, y la hernia estrangulada inguinal tiene un factor interesante. En pacientes de mayor edad, entre los 50, 60 años, de edad 70, bridas o adherencias, y ya aquí en el sexo femenino entra el capítulo de la hernia crural complicada. Y ya empezamos con neoplasia, siendo lo más importante el cáncer del colon, sobre todo el del lado izquierdo, en relación al diámetro que presenta el colon y por lo tanto con mayor susceptibilidad a que se obstruya. Y vean ustedes finalmente en grupos, ya no se llaman ancianos, ya se llaman adultos mayores, en donde tienen las causas que están ustedes leyendo. Entonces, la obstrucción intestinal con todas estas características también entra en el grupo de factores etiológicos de abdomen agudo en los 4 grandes grupos que hemos visto. Y aquí tenemos prácticamente el 90% de las causas que nos pueden dar abdomen agudo. Otro ejemplo. Es un paciente femenino de 35, no, es un paciente femenino de 28 años de edad aproximadamente, con un trastorno psicomotriz. Esta paciente ingresó con nosotros en relación a que presentaba disfagia progresiva. Interrogando al familiar, nos decía que la paciente era muy afecta a jugar con cosas no orgánicas, incluso que se las metía a la boca. Y yo un buen día, aparentemente notó que algo se había ingerido la paciente y empezó con disfagia. Entonces esta paciente sospechamos la posibilidad que podía tener un cuerpo extraño y entonces le tomamos una placa simple que están ustedes observando. Y efectivamente esta placa de tórax con una centralización en la región cervical nos demuestra la presencia de un cuerpo extraño radiopaco perfectamente enclavado en la región del cricofaringio. Bien, cuerpo extraño, hay que sacarlo. Procedimiento endoscópico, no se pudo sacar. Paciente la tuvimos que intervenir quirúrgicamente y encontramos que esta lesión, este cuerpo extraño que tenía, correspondía a esto. Este es el cuello, glándula tiroides, esófago, abrimos y le sacamos esta pequeña piedra que la paciente había ingerido. Ahí está. Bueno, esto no nos explicaba, o mejor dicho, ustedes tendrán que decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con abdomen agudo? Pues esta misma paciente 3 días después empezó con distensión abdominal, náusea, vómito, imposibilidad para canalizar gases. Y entonces, ¿qué dijimos? Vamos a tomarle una placa simple de abdomen y encontramos pequeñas sorpresas en la placa. Algunos otros cuerpos extraños que están ustedes observando también, ya hacia la parte izquierda, un clavo, esto parece un alfiler, creo que era un tapón, no sé de si de sidra, y algunas otras cosas. Con ya un poquito de problema de distensión abdominal con niveles hidroaéreos que me estaban indicando datos de oclusión intestinal. Afortunadamente ya en el lado izquierdo se metió el colonoscopio y se pudieron retirar los cuerpos extraños que estaban en esta zona. Trastorno psicomotriz, pica, le sacamos la piedra, pero también teníamos alguna que otra sorpresa, como están ustedes observando, de cuerpos extraños. Por eso, el caso en relación a una combinación, una obstrucción alta en la región cervical, una obstrucción baja en la porción del colon. Cuerpos, mejor dicho, neoplasias en este caso o masas fuera del intestino. Una placa con medio de contraste en donde observan colon, intestino delgado completamente rechazado por el efecto de una masa. Tomografía computada, una imagen redonda con contenido líquido que nos explica el porqué del rechazamiento de las asas de intestino. Paciente intervenida quirúrgicamente en donde nosotros obtuvimos un quiste de mesenterio que provocaba la obstrucción intestinal como causa extraintestinal. Pero no olvidemos nosotros que cuando hablamos de abdomen agudo hablamos también de una serie de patologías que pueden simular datos de irritación peritoneal. Problemas en el tórax, problemas cardíacos, infarto al miocardio, cara diafragmática, dolor en cuadrantes superiores del abdomen, tamponada, pericarditis, puede dar datos de irritación peritoneal y el problema ser cardíaco. Pero en el mismo tórax
tenemos problemas pulmonares y de pleura. Derrame pleural, infarto pulmonar, tromboembolia pulmonar, neumonía basal, pleuritis, neumotórax espontáneo, atención, puede dar datos en los cuadrantes superiores del abdomen de dolor con datos de irritación peritoneal, y entonces hay que conocer también esta patología. Y en el mismo abdomen aún, como recordamos, tenemos patología que nos puede dar datos de irritación peritoneal. Problemas metabólicos, la diabetes, enteropatía diabética con distensión abdominal, náusea y vómito simulando un problema obstructivo. Problemas de diabetes con problemas también en relación a circulación intestinal que puede dar isquemia, también hay que tomarlo en consideración. Y en el retroperitoneo no olvidemos los problemas de tipo renal, glomerulonefritis, pielonefritis, litiasis ureteral, vesical, hiperplasia prostática con retención aguda de orina, con dolor muy importante, o esa irradiación de la parte posterior lumbar hacia la parte anterior, que nos puede simular datos de irritación peritoneal y el paciente tiene un problema de tipo urinario. Incluso problemas infecciosos como la gastroenteritis, náusea, vómito, distensión antes del advenimiento de las evacuaciones diarreicas nos pueden sospechar o hacer sospechar de un problema de tipo obstructivo. Dermatológicos. El nervio intercostal afectado por un herpes antes de la aparición de las vesículas da dolor importante y puede simular datos de irritación peritoneal, incluso la misma impactación fecal con un problema de tipo obstructivo. Hay que conocer esta circunstancia. Bueno, es indiscutible que cuando ya conocemos toda esta todos estos datos etiológicos, hay que conocer la fisiopatología, la anatomía patológica de cada una de las etiologías para poder conocer en forma precisa desde el inicio complicaciones hasta el pronóstico que pueda tener el paciente de acuerdo con la evolución. Pero como hablamos de un gran síndrome, pues hay que hacer un diagnóstico también sindromático. Y como sabemos todos nosotros que el dato pivote del síndrome de abdomen agudo es el dolor, hay que hacer buena semiología del dolor. Inicio, irradiación, si está fijo, intensidad, que lo aumenta, que lo disminuye, si tiene ritmo, si tiene periodicidad. Una buena semiología del dolor. Y si el dolor empezó en el epigastrio, el paciente tenía la situación de que tenía un dolor ardoroso, comía 1 hora y media, después vuelve el dolor, vuelve a comer, se le quita el dolor y luego se hace constante y luego ya no se le quita, pues sospechamos una enfermedad ulcerosa péptica. Que si el paciente es del sexo femenino y tiene dolor importante después de alimento colesteroquinético en relación al hipocondrio derecho, pues ya sabemos que tiene quizás un problema vesicular. Que si el paciente es un obeso o es una paciente también no obesa que tiene problemas de ingesta de alcohol o en su caso de alimentos grasos y de repente un dolor penetrante en el mesogastrio, pues algún problema retroperitoneal, lo más común, problema pancreático. Que si el paciente es un paciente joven con dolor en el mesogastrio o con dolor en fosa ilíaca derecha en relación a imposibilidad para canalizar gases o defecar, también tiene fiebre, es un paciente pediátrico, sospechamos en un problema pendicular. Con las mismas características del lado izquierdo, paciente adulto, enfermedad diverticular complicada. Con problemas de fiebre, dolor en el hipogastrio, sexo femenino, quizás una enfermedad pélvica inflamatoria. De ahí la importancia de hacer una buena semiología del dolor que nos va a dar un diagnóstico de mayor precisión. Hablamos de algunos datos acompañantes y como hablamos de la obstrucción intestinal es importante también mencionar que puede haber náusea y vómito. Náusea y vómito de contenido gastrobiliar, poco, no gran distensión, obstrucción alta. Gran distensión, vómito de contenido fecaloide, obstrucción intestinal baja. Y por lo tanto hay que tomarlo en consideración. Pero es indiscutible que la exploración física es la que nos lleva a un diagnóstico del 90 o 95% de certeza en la mayoría de los casos de los que estamos hablando. El capítulo de trauma es completamente diferente. Desde la inspección, es un paciente joven, es un paciente delgado, se observa peristalsis, problema obstructivo. Es un paciente que presenta distensión abdominal, problema obstructivo. Es un paciente que tiene cicatrices quirúrgicas, sufridas o adherencias, tiene cicatrices quirúrgicas, tiene defectos en la pared abdominal en las cicatrices quirúrgicas, hernia posicionales que pueden estar estranguladas. Tiene o no defectos en la pared abdominal cuando nosotros lo observamos. En la región umbilical, hernia. En la región de la línea alba, hernia hipogástrica o epigástrica. A la altura de la cicatriz umbilical en el borde externo del recto anterior, una hernia de Spiegel puede aparecer. La región inguinal es indiscutible que también hay que tomarla en consideración en la inspección. La región crural. La región posterolateral, algunos abombamientos o hernias, como puede ser el triángulo del epetido cuadrilátero de Greenfeld, simplemente la exploración. Ok, pues si el paciente tiene un dolor penetrante en la región del mesogastrio y de repente empieza con una mancha de color azul violácea alrededor del ombligo, pues a lo mejor tiene un Cullen, problema pancreático. O a lo mejor tiene un Gray Turner porque tiene una mancha violácea en fosa ilíaca derecha o izquierda. Tiene abombamientos, puede tener una masa tumoral. Y entonces, a la simple inspección podemos obtener grandes datos que hay que tomarlos en consideración. Luego, palpemos al paciente. ¿Tiene hiperestesia? ¿Tiene hiperbalalgesia? ¿Tiene rebote positivo? Bueno, se palpan masas tumorales. Hay que considerarlas por completo. Y algunas maniobras específicas de acuerdo a lo que estemos sospechando. Quizás sospechemos una patología gástrica, pues un punto solar. Patología vesicular, un Murphy. Patología pendicular, pues ya saben ustedes. Von Blomberg, Robson, obturador, psoas, Capurro. Un problema relacionado con una pancreatitis, pues por lo menos un Desjardins, Chaufar, Ovid, Kratz, Mayo, puntos específicos en relación a puntos pancreáticos hay que tomarlos en consideración. Dígitopresión, hepatomegalia, hepatalgia, acceso hepático liviano. Un Giordano positivo, infección de vías urinarias. Puntos ureterales positivos, nos pueden indicar probablemente hasta una litiasis ureteral.
Tomémoslo en consideración. Región inguinal. ¿Una hernia es reductible o no reductible? ¿Es directa o indirecta? Sabemos que la hernia directa sale en el piso, fascia transversalis, y en el piso que tenemos, el espacio prevesical, no va a haber asa de intestino. Sabemos que la hernia inguinal indirecta es la que se puede obstruir. ¿Por qué? Porque sigue el conducto inguinal, sigue el cordón espermático o ligamento redondo en el caso del sexo femenino, por donde desciende un asa de intestino y se puede obstruir. Entonces las hernias inguinales son las que se llegan a obstruir. Maniobras especiales para saber si es una hernia inguinal directa o no, en relación a la obstrucción del orificio externo. Reducción de la hernia, paciente puja, sale masa tumoral, sale del piso, hernia directa. Se quita el dedo, aparece la hernia, sigue el camino del conducto inguinal, hernia inguinal indirecta. Observemos también la región crural, en forma rápida, línea imaginaria de espina ilíaca anterosuperior al sínfisis del pubis, por abajito, región crural, una hernia crural. Hay que explorar indiscutiblemente estas zonas y determinar si tiene o no la patología. Y apenas vamos nosotros en palpación. Percutamos al paciente. Bueno, estamos percutando la región hepática. Mate, ya no es mate, es timpánico. Aire libre subdiafragmático, está perforado el paciente, Jauber positivo. O a lo mejor tiene un chilaiditi, interposición de un asa de intestino entre el diafragma y el hígado. Estamos percutiendo y tiene matidez cambiante, pues el paciente tiene ascitis, probablemente ya se perforó, o por las presiones del intestino que está obstruido está saliendo el contenido y por lo tanto tiene matidez cambiante. Y entonces lo tomamos en consideración. Escuchemos al paciente, peristalsis normal, peristalsis de lucha, obstrucción, o no tenemos ruido peristáltico alguno. El paciente probablemente se perforó. Pero ahí no termina la exploración. Sabemos que tenemos que hacer tacto rectal, tenemos que hacer tacto vaginal. Tacto rectal, masa tumoral. Tacto rectal, paciente impactado. Tacto rectal, masa, por ejemplo, próstata que obstruye el intestino, el recto. Tacto vaginal, tiene leucorrea, enfermedad pélvica inflamatoria. Muelvo cervix, hay dolor. Muelvo cervix, fondo de saco ocupado, hipotensión arterial, a lo mejor un embarazo ectópico. Una palpación bimanual, probablemente un quiste de ovario. O simplemente una palpación con una masa completamente pétrea, con una pelvis congelada en relación a un cáncer cervicuterino que está obstruyendo la porción del recto y por eso el paciente tiene obstrucción intestinal. Y entonces hagamos una buena exploración física y con esto nos vamos a acercar por lo menos a que el paciente tiene algo en el abdomen. Eso es indiscutible. Bueno, y entonces hagamos diferentes estudios. Estudios de laboratorio, pues ya saben ustedes que van a corroborar nuestros efectos en relación a procesos inflamatorios, leucocitosis, problemas de sangrado, potencialmente quirúrgico, tiempos de coagulación, examen de orina en relación a diagnósticos diferenciales por enfermedad renal, infecciosa, por ejemplo, o algunos estudios especiales si sospechamos problemas pancreáticos, amilasa lipasa. Y los estudios de gabinete siguen siendo esenciales. El estudio clásico de gabinete en un abdomen agudo sigue siendo la placa simple de abdomen de pie y de cúbito, y los hallazgos dependen de la causa. Obstrucción intestinal, dilatación de asas de intestino, edema interasa, niveles hidroaéreos, imagen en moneda. Problema apendicular, ya saben ustedes, escoliosis antiálgica, borramiento del psoas, asa sentinela, imagen en vidrio despulido, imagen en panal de abeja o incluso hasta la situación de aire libre subdiafragmático. Problemas obstructivos como un volvulus, imagen de neumático o imagen en grano de café. Problemas pancreáticos, el espacio entre el estómago y el colon abierto o un colon cortado. Enfermedad pélvica inflamatoria, un poquito de despulimiento en la porción inferior con vidrio despulido en relación al líquido. Problemas vesiculares probablemente no se observen gran cosa, 10-15% los cálculos son radiopacos. Pero recuerden ustedes también que en muchas ocasiones obviamos la placa simple de abdomen de acuerdo a la etiología. Si yo sospecho que es un problema de origen vesicular, ultrasonido. Si sospecho que es una enfermedad pélvica inflamatoria, ultrasonido. Si sospecho que es un problema pancreático, ultrasonido, tomografía. Y me voy acercando al diagnóstico. A veces no se puede. Bueno, laparoscopia diagnóstica o incluso hasta punción abdominal en relación a obtener líquido, a un lavado peritoneal y estudiar al paciente. Y a veces, tan abigarrado el caso, por múltiples tratamientos, llegamos a una laparotomía exploratoria. Lo importante también es hacer por lo menos un diagnóstico topográfico. Y si hacemos un diagnóstico topográfico, por exclusión podemos hacer también nuestro diagnóstico etiológico. Si el dolor está en el hipocondrio derecho, recordemos que en el hipocondrio derecho tenemos hígado, tenemos vesícula, parte del duodeno, parte del riñón en la parte posterior. Estadísticamente, ¿qué es lo más común que se enferme? La vesícula. Estadísticamente, ¿qué es lo más común? Piedras. Estadísticamente, ¿qué es lo más común cuando damos un agudo? Colecistitis aguda. Entonces, por topografía, sabemos nosotros cuál es nuestro diagnóstico. Y entonces llegaremos a eso. Veamos un ejemplo. Ejemplo radiológico. Vean ustedes una placa simple de abdomen, se está señalando con la flecha una imagen. Bueno, esa es la pregunta de examen que les vamos a poner. ¿Están ustedes viendo un estudio radiológico o una imagen? No me digan el diagnóstico, digan ustedes las complicaciones y el tratamiento que le dan en este momento. Así de sencillo va a ser el examen. No, ya sé que no es así, va a ser mucho más sencillo, no nos vamos a poner estudios radiológicos. Pero se ven ustedes cómo vemos una imagen radiopaca, bien circunscrita, fosa ilíaca derecha, paciente joven, pues tiene una imagen de una masa dentro de un órgano que se llama fecalito. Entonces el paciente tiene radiológicamente con el cuadro clínico un problema de origen apendicular. Otro ejemplo ultrasonográfico. Estamos en la región de fosa ilíaca derecha, en una porción del intestino y en un segmento que sobresale del intestino, donde se ve una pared engrosada, con algo de aire alrededor, con una pared engrosada, que es el apéndice, apendicitis. O vean un estudio tomográfico de un paciente con una complicación, en donde observan el colon, algo de medio de contraste, ciego, y en la porción donde está el apéndice encontramos aquí la imagen radiolúcida con aire, radiopaca con líquido, con una porción que se está acumulando, secundaria a un problema inflamatorio del apéndice.
no tenemos que llegar a estos grados. O vean ustedes una placa tangencial en un paciente en donde lo único que observamos es que tiene una gran dilatación del intestino, este es el colon, este no es el colon, intestino delgado, con imágenes superpuestas en esta zona, lo que me habla radiológicamente de un problema de obstrucción intestinal. Y después, de acuerdo con las características clínicas, determinaremos la etiología. O veamos este otro caso. Paciente de 80 años de edad que llegó con nosotros con distensión abdominal, náusea, vómito, antecedentes de hipertensión arterial y llegó con nosotros además con fiebre. Bueno, vómito de característica fecaloide. Le tomamos una placa simple de abdomen que están ustedes observando y encontramos una placa de cúbito. Vean ustedes el intestino delgado, cómo está dilatado. Válvulas conniventes o de Kerkrin. Cómo tiene la imagen bien dividida entre intestino e intestino. Edema interasa. Una imagen radiolúcida como un pequeño velo. Líquido que está saliendo. Imagen en vidrio despulido. Como está acostado el paciente, se ve la gran dilatación del intestino delgado. Bien. Diagnóstico sindromático. Obstrucción intestinal. Pues este paciente que tenía obstrucción intestinal, dimos sus medidas generales, su sonda nasogástrica, sus soluciones parenterales, sus antibióticos porque tenía leucocitosis importante, pero con esto no mejoró el caso. Paciente continuó con distensión abdominal, náusea, vómito, imposibilidad de cargar gases, mayor fiebre hasta 39 grados centígrados y en un estado de sepsis, que incluso los leucocitos estaban disminuyendo en forma importante. Y entonces hicimos este estudio. Un estudio contrastado de una tomografía axial computada. Sencillo, observe. Columna. Por delante de la columna, un tubo blanco con medio de contraste que se está llenando. Bien, es la aorta. Vamos hacia la parte superior y observamos el tronco celíaco. Hepática, esplénica, gástrica izquierda. Y abajito encontramos otro gran vaso que es la mesentérica superior. Medio de contraste con mesentérica superior se va llenando y de repente lo blanco desapareció con un gran tapón que se está observando aquí. Toda la circulación del intestino delgado y del colon del lado derecho obstruida. Por eso presentaba distensión o la proliferación bacteriana. Por eso presentaba leucocitosis en primera instancia y luego disminución. Por eso no tenía una respuesta adecuada el paciente. Y el paciente tuvo el diagnóstico de una trombosis mesentérica. Bien, el paciente lo operamos, lo abrimos, necrosado intestino delgado, colon derecho, lo cerramos y se murió. Por el problema en relación a que no tenía ya mejora el paciente. Tan así son importantes los problemas de la trombosis mesentérica. ¿Sospechamos un problema obstructivo? Bien. Siguió con un problema después que habíamos visto desde un principio, de acuerdo por la antecedente hipertensión arterial, de problema vascular. Ahí tiene usted ese ejemplo clásico. Problema vascular, después combinado con un problema inflamatorio, infeccioso y el paciente con una alta posibilidad de que se muera. No debemos de llegar, por lo tanto, a esos extremos. Esto quiere decir que el tratamiento debe ser específico. De cada etiología que hemos visto debemos saber cuál es el tratamiento y las medidas específicas de cada tratamiento están supeditadas a las condiciones de cada paciente. La mayoría de intervenciones quirúrgicas, lo más temprano posible para evitar complicaciones, que es lo que hay que tomar en consideración. Estabilizar al paciente. En el caso en que necesita antibióticos, ponerle y después ya de algunos cultivos los necesarios. Problemas de tipo obstructivo, descomprimir al paciente con zonas nasogástricas, catéter central, estabilizarlo, se necesita transfusión, se necesita también electrolitos, ponerlo en condición, porque potencialmente la mayoría son quirúrgicos. Pero hay momentos en que el paciente, sabemos lo que tiene, lo operamos y no tiene problema alguno. Pero hay momentos en que el paciente no sabemos cuál es la etiología. Sabemos que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, secundaria a una sepsis importante abdominal por una peritonitis y el paciente está complicado. En esos casos el paciente, ¿qué es lo que necesita? Una exploración quirúrgica completa, con una laparotomía en la línea media para explorar todo el abdomen, tanto peritoneal como retroperitoneal, para determinar la causa. Y la mayoría de las veces que encontramos, material purulento, como vimos en las primeras placas de la perforación, lavado peritoneal. Determinar la causa y tratar la causa en relación a una cirugía de detención de daños, solamente lo mínimo. Drenajes, ¿dónde? Donde puede haber abscesos residuales, espacio sufrénico, subhepático, correderas parietocólicas, fondo de saco de Douglas. Y luego, el paciente tiene síndrome de compartimiento abdominal con aumento de la presión intraabdominal en donde el contenido abdominal no puede regresar a la cavidad. Al paciente lo podemos manejar con abdomen abierto. Al paciente lo manejamos con bolsa de Bogotá en relación a la sepsis tan importante que va a necesitar reintervenciones o lavados importantes en una unidad de cuidados intensivos. Hay que valorar. La mayoría quedan con una bolsa de Bogotá. ¿Qué quiere decir? Se cubre la herida quirúrgica con una bolsa de plástico estéril, aunada con unos puntos hacia la región aponeurótica para que contenga los órganos abdominales y luego en su evolución determinar cuántos lavados más necesitará el paciente para estabilizar. Pero este paciente, ¿a dónde va a parar? A una unidad de cuidados intensivos. Y entonces, ¿qué hay que saber? Que si el paciente no come, nutrición parenteral. Que si el paciente no respira, ¿cómo está el aparato que le ayuda a respirar? Que si el paciente no está orinando, que las aminas. Que si hay problemas cardíacos, determinarlos. Porque recuerden que cuando hablamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estamos hablando de una cascada inflamatoria que da interleucinas, factores de necrosis tumoral, factores depresores de miocardio, factores depresores respiratorios, factores depresores de todo tipo. Y entonces se vuelve en una falla orgánica múltiple donde la mortalidad se incrementa en forma muy importante. No hay que llegar a esos extremos. Observen, paciente que fue operado con un problema de una sepsis abdominal en donde la herida quirúrgica se infectó y por lo tanto se hizo el recubrimiento de la misma con un sistema de VAC. Un sistema de VAC es un sistema de plástico que lo cubre con un sistema que va a irrigar y al mismo tiempo va a aspirar para que quede completamente limpia la herida y cicatrice con mayor eficacia, no haya problemas infecciosos
infeccioso y después se cubra y se reorganice la estructura abdominal y abdominal de la pared a través de una malla. Ese es el sistema de Bach. Por lo tanto, el pronóstico del paciente, ¿cuál va a depender? Uno, que el diagnóstico sea acertado y temprano. Dos, no es lo mismo operar a un paciente joven que esté sano a un paciente joven que sea diabético. No es lo mismo operar a un paciente adulto a un paciente joven. No es lo mismo un paciente adulto que sea nefrópata, neumópata, cardiópata, neumópata y todos los ópatas que tienen ustedes en relación a las complicaciones que puedan tener. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que detectemos las posibilidades de que el paciente pueda tener abdomen agudo, hay que internarlo y tenerlo en observación 24 a 36 horas por lo menos, y si el paciente no tuvo algo, no hay problema. Estudiemos un poco más. Si el paciente tuvo algo, mejor, en relación a que no lo dejamos ir. ¿Por qué? Porque luego lo que les va a suceder a ustedes, y se los voy a recordar como nos pasó a todos cuando fuimos gloriosos médicos internos de pregrado. Ayer, exactamente. Yo creo que a ustedes no les pasó, pero a mí sí me pasó y se los voy a platicar con mucho gusto para que cuando tengan ustedes a sus médicos internos de pregrado que van a sus clínicas a hacer también su internado, primero les digan, abdomen agudo, importante, abdomen agudo, hay que observar al paciente. Y les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, ya se los platico. Recuerdan ustedes que cuando somos médicos internos de pregrado, ahí vamos nosotros muy contentos al servicio de urgencias. Y el servicio de urgencias, cuando no es un paciente que es tratado por un problema de trauma, como el Hospital General de México, pues no hay ningún problema, hay tiempo de hacer un diagnóstico. Pero quizás no les haya pasado a ustedes, a mí sí. ¿Recuerdan ustedes que cuando se va acercando la medianoche como que todo el mundo va desapareciendo? Incluso hasta mi propio compañero médico interno de pregrado me había dicho, esa camilla no me la agarres porque ya es mía. Hasta ya había agarrado el colchón y todo. Y entonces el único que da la consulta es el médico interno de pregrado, así nos pasó. Y ahí estamos recibiendo al paciente. ¿Tendrá o no abdomen agudo? ¿Tendrá o no abdomen agudo? Y entonces a mí me pasó en varias ocasiones. Tenía la duda y dije, lo voy a internar. Ya lo internaba. Y entonces ahí iba con el médico residente de cuarto año de medicina interna, que era el jefe de la guardia. Y ahí le tocaba la puerta y le tocaba y le tocaba y le tocaba y no abría y no abría y no abría y no abría. Hasta que después de 15 minutos abrió. Primero me recordó a mi mamá y luego ya me atendió. Así nos pasó a todos. Yo espero que a ustedes nunca. Y luego que decía, ¿qué quieres? Parece que tengo un paciente con abdomen agudo. Pues internalo, ya lo tengo internado. ¿Y ahora qué? Pues sale la historia clínica, pide estudios de laboratorio y pide rayos X. Y ahí me tenían subiendo y bajando porque el hospital era de 11 pisos. No el general, que hay que ir de extremo a extremo. Ya iba con rayos X, laboratorio, ya llegaba otra vez, lo volví a despertar y sí, parece que tiene abdomen agudo. Qué bien, llámate a los de cirugía general. Y ahí teníamos que buscar a los de cirugía general. En mi época, al R1, al R4 no. No teníamos derecho nosotros como internos ni a hablarle al R4. Fíjense, así estaba la situación. Y entonces ya venían los residentes de cirugía, ya lo veían, decían, operen la paciente bien, súbanselo. Y como nos pasó médico interno de pregrado, camillero, sí. Enfermero, también. Barriendo la sala de quirófanos, también. Limpiando la sala de quirófanos, también. Así nos pasó a todos y ya pasamos al paciente. Y para mala fortuna siempre me tocaba de instrumentista y de vez en cuando cortaba un nudo. Y ya acabamos y bájate y súbete. Pero antes de bajarse, ¿qué tenía que hacer? Lavar el instrumental, acomodar el instrumental y meterlo a la sella. No era mi obligación, pero como era muy novato, pues hasta la enfermera se aprovechó de mí. En este caso, no en los otros momentos, ¿verdad? Pero bien. Y entonces, nunca, ¿cómo creen? ¿Qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que aprendí de abdomen agudo? Pues nada. Pero pregúntenme en el instrumental, me lo sé todito, de cabeza y hasta acomodadito, ¿sí? Lo importante, aprovechemos las oportunidades que nos da la vida en relación a los procedimientos de abdomen agudo que podamos nosotros intervenir. Aprovechemos las ocasiones de poder atender al paciente y aprovechemos la situación en que, ¿qué? En que no nos vayamos con la duda y internemos al paciente. Es mejor que nos digan que nos equivocamos y estudiemos un poquito a que el paciente regrese con una valla orgánica múltiple y tenga unas altas posibilidades de mortalidad. De ahí la importancia de conocer y repasar algo más sobre abdomen agudo, que es un tema muy interesante que debemos de dar y generalmente también lo damos en todos los cursos de pregrado e incluso de posgrado en el servicio de gastroenterología, porque nos llegan muchos pacientes que a veces nos bajan los mismos de urgencias que les tenemos que terminar operando porque dicen que no tenía abdomen agudo y nosotros sí les hacemos el diagnóstico de abdomen agudo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un pequeño repaso de lo que es abdomen agudo. Tendremos, por lo tanto, un buen descanso. Recuerden que la semana que entra seguimos con el módulo de gastroenterología, con temas interesantes en relación a pancreatitis, problemas de colecistitis, problemas apendiculares ya con mayor características en su enfoque de estudio. Y por lo tanto, les agradezco mucho su atención y nos veremos la próxima semana. No olviden que están cordialmente invitados a quedarse a la sesión de la Academia Mexicana de Cirugía. Y recuerden ustedes, no los estoy invitando, no los estoy obligando, yo no obligo a nadie. Los invito cordialmente a quedarse. Puede haber algún tema de interés para ustedes y están invitados. Recuerden que contamos con la doctora Lucía Hernández para lo que ustedes crean conveniente en cuanto a sus dudas y que bueno que esté con nosotros. No olviden que ya nos falta menos tiempo para el examen y mucho menos para que acabemos en noviembre. Ya como 8 meses, no se preocupen ustedes. Ya casi llegamos al otro borde. Si tienen algo en comentar, alguna pregunta, algo en especial, si no es así, descansemos. Sí, doctora, ¿es doctora? Sí, le escucho. Esto va a depender de la etiología. Depende de la etiología. En los problemas de tipo de obstrucción intestinal,
sí lo tomamos en consideración. No tanto en relación a que esté aumentada la peristalsis intestinal, porque lo sabemos en un problema de tipo obstructivo, sino en sus complicaciones, cuando no escuchamos ruido intestinal, lo que nos involucra, además de una leucocitosis importante y extensión de las asas de intestino, más de 10 o 12 centímetros del intestino delgado del colon y del intestino delgado de 7 a 9, sí lo tomamos en consideración. En muchas ocasiones se menciona que en nuestros padecimientos, por lo regular, existe la presencia de un ilion reflejo, y por lo tanto, el problema de la peristalsis no se toma mucho en consideración. Nos basamos prácticamente en todos los que son las situaciones de exploración y más que nada en el interrogatorio. Entonces sí llega a tener un factor secundario. Aquí depende de la causa, porque la mayoría nos van a dar ese ilion reflejo, pero los problemas obstructivos yo sí lo tengo tomando en consideración en relación a la no existencia de peristalsis, porque ya me habla de una complicación que es la perforación, y en muchas ocasiones no encontramos un Jaubert positivo, pero sí esta situación de peristalsis en relación a la leucocitosis y el estado general del paciente, me sospecho que el paciente puede estar perforado. Ahí sí toma en consideración. Depende de la etiología, es indiscutible. Así muchos también dicen que para que no se altere la peristalsis, primero escuchemos y hasta el final hagamos los demás procedimientos, porque si no se alteran los ruidos peristálticos. Para mí no me ha quedado muy en claro. Yo sigo con la escuela antigua, los 4 pasos básicos que nos enseñaron desde la inspección hasta la auscultación. Actualmente a los jóvenes les está enseñando primero que no le toquemos algo al abdomen, se altera la peristalsis, mejor escuchémosla. Si el paciente tiene abdomen agudo, quizás no haya muchas verificaciones. Y a veces no son muy subjetivos los familiares, no sino los mismos estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes de pregrado y siempre me sacan su escala análoga de del dolor. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? El paciente está revolcando y le dice, me duele 1000. Pero ¿cómo le preguntan a veces esa situación? Así son, porque se dedican más a esos pequeños detalles en vez de, en general, a como a nosotros nos enseñaron de ver en forma integral. Actualmente nada más ven por pequeños segmentos y entonces todavía tienen muchas fallas. Eso poco a poco se va adquiriendo experiencia en relación a cuanto vayamos creciendo. Pero ha cambiado mucho la metodología en los alumnos de pregrado en relación a la enseñanza de la clínica y sobre todo a la misma aplicación, que no lo toman mucho en consideración esto, sino se van más a estudios de gabinete y a mucha tecnología. Y finalmente no llegan a un diagnóstico de precisión. Nosotros tuvimos la gran fortuna, y digo nosotros porque la mayoría más o menos vamos entre los 20 años de edad, tuvimos la fortuna de tener muy buena actividad en nuestra escuela, la Facultad de Medicina, la gloriosa UNAM. Si alguien es de La Salle y de otra, pues lo siento, porque la única que es buena es la UNAM, ¿verdad? No, ¿cómo creen? Todas son muy buenas y van aprendiendo poco a poco, sí. Pero yo siempre digo a mis alumnos, yo hasta soy de la Rebel. Es que no me han visto ahí en el Palomar. Me voy al Palomar, usted no me lo cree. Aunque sea muy de aquí, sí me voy al Palomar. Yo sigo siendo muy universitario y conozco todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? La doctora que está dando su brazo o está ahí muy contenta porque ya acabamos, ¿algo en especial? No. ¿Nos da permiso de que podamos tomar un descanso?